La clase del día de hoy tiene que ver con lo que son la clase de hoy tiene que ver con lo que es pruebas que se realizan en el alternador. Entonces, para nosotros poder empezar esta clase, les voy a pedir que por favor todos hagan silencio y pongan atención a lo que nosotros vamos a observar. Mucho depende de lo que usted va a observar para que pueda resolver las preguntas que se le van a realizar en el transcurso de la clase. Entonces, la destreza que nosotros vamos a desarrollar hoy es realizar comprobaciones de inspección en el alternador. ¿Qué elementos específicos? Especialmente vamos a realizar comprobaciones en el rotor y en el estator, 2 elementos. Entonces, para que usted pueda realizar esas comprobaciones, yo les he preparado unos videos los cuales ustedes van a observar para que puedan desarrollar estas preguntas que nosotros tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es observar el video que yo les voy a presentar para luego responder estas preguntas, jóvenes. A ver, listo. Vamos a observar el video. Aquí viene con las pruebas del estator. Hace 3 horas que no tengo internet. Llamé a la compañía y todo super. Disculpe, licenciada, no se escucha nada. Ya, mijo, ya le... Eso lo hice, no sé. No. No se escucha. ¡Ah, ninguna la clase! Es que no se escucha, pues. Si no se escucha, como que vamos el video, pues. En el micrófono. No se escucha. Bueno, hasta que sacar un poquito lo que es la parte del video, ¿no? En el video lo que ustedes van a observar es el proceso de comprobación de lo que nosotros tenemos en la parte del estator. Sí, nosotros vamos a ver lo que es la parte de las averías más comunes que suelen suceder en lo que es la parte del estator, ¿no? Sí, mientras nosotros arreglamos lo que es la parte del video, por favor. Sí. No sé, ¿no pueden ver el video, jóvenes, o sí? No se ve, Licen. No se escucha, no se ve nada. No se escucha, Licen. No se escucha, Licen. Sí se ve ¿No el se video, Licen, escucha o pero no se no se ve? escucha. Sí No se ve, escucha. pero no se escucha. Pero no se escucha. Pero no se escucha. Sí se ve, pero no se escucha. A ver, listo. Sí. Entonces, Sí. entonces, como podemos ver, yo les voy a ir explicando qué es lo que va a pasar en el video. Vamos a realizar varias pruebas en el estator. Las pruebas que vamos a realizar en el estator son pruebas de continuidad. La primera prueba que nosotros vamos a observar es el aislamiento que deben tener las partes metálicas del estator con el bobinado que posee el mismo. Entonces, la primera prueba que nosotros vamos a realizar es con el multímetro, colocar el positivo y el negativo y escuchar el multímetro que no suene. En el momento que puede sonar y está conectado en el aislante y en el conductor, si escucha un sonido quiere decir que existe continuidad o existe corriente. Y al existir continuidad o corriente quiere decir que este elemento no está aislado y está en cortocircuito. Esa es la primera prueba que nosotros vamos a realizar en este elemento.
Cuando nosotros observamos o escuchamos el multímetro que emite un sonido en cualquiera de estos elementos que decíamos que eran 36 aislantes, estos 36 todos deben estar correctamente aislados para que no exista continuidad o no exista contacto con el bobinado que nosotros tenemos aquí a su alrededor. Luego de esto, la siguiente prueba que nosotros realizamos va a ser en cada una de las bobinas que nosotros tenemos en el estator. Cada una de estas bobinas me decía que tiene un punto en común de conexión y el punto en común de conexión nosotros lo tenemos en esta parte. Esta parte va a ser el punto de conexión. Aquí nosotros vamos a colocar el multímetro. Colocamos el multímetro en el punto común. Colocamos el multímetro en el punto común. Cuando hemos colocado el multímetro en el punto común, vamos a ir a las salidas de cada una de las bobinas con la otra punta del multímetro, el negativo. Calla, lamparoso. Al conectar nosotros cada una de estas puntas, debemos escuchar un sonido que emite el multímetro. Al escuchar nosotros el sonido que emite en cada uno de los terminales, vamos a fijarnos que tiene continuidad las bobinas en el centro del estator. Intercalamos las puntas positivo y negativo y observamos que el multímetro va a emitir un sonido. Y eso quiere decir que tiene continuidad y las bobinas están trabajando correctamente. La siguiente prueba que nosotros realizamos es que vamos a observar cómo se aísla las bobinas de la carcasa y que no debe existir continuidad entre bobinas y entre carcasa del estator. Si es que existe continuidad entre estos dos elementos, entre bobina y carcasa, está en cortocircuito todo el elemento y no puede ser utilizado en el vehículo. Primero colocamos las dos puntas del multímetro sobre la carcasa y el multímetro debe emitir un sonido. Al emitir un sonido quiere decir que este elemento posee continuidad. Pero eso está bien. ¿Cuándo no debe emitir un sonido el multímetro? Cuando nosotros colocamos una punta del multímetro hacia la carcasa y otra hacia la bobina. Aquí no debe existir sonido, porque si existe sonido quiere decir que hay continuidad entre el bobinado y entre la carcasa. Y al existir esa continuidad, existe un cortocircuito entre todo este elemento y no puede ser utilizado en el sistema. Entonces, estas son las pruebas que se realizan en el estator. Este elemento es el encargado de mantener el bobinado para que pueda recoger la corriente que se produce en el interior del alternador. Listo. Después de haber realizado estas pruebas, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a responder unas preguntas. Estas preguntas vienen a ser específicamente sobre las pruebas que realizamos en el estator. La primera pregunta va para segundo de bachillerato A. ¿Cuál es la primera verificación que se realiza en el estator? Segundo A va a responder al chat. ¿Cuál fue la primera prueba que se realizó en el estator? Tiene 30 segundos para responder. Segundo A, por favor. Solo segundo A va a responder. ¿Cuál es la primera verificación que se realiza en el estator? Responda, por favor, segundo A. Todo lo que ustedes van a responder, por favor, lo envían al chat. Listo.
Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué se está verificando entre el bobinado del estator? Quiero que me respondan qué es lo que se verificó entre el bobinado del estator. Entonces, esta pregunta viene para segundo B. Todos los estudiantes de segundo B van a responder al chat, por favor. Todos los estudiantes van a responder al chat. ¿Qué se está verificando entre el bobinado del estator? Esa es la pregunta para segundo B. Quiere decir que ¿qué es lo que verifiqué entre este bobinado? Con el multímetro, ¿qué se verificó en el bobinado? Dice que debe... Y la tercera pregunta va para segundo C. ¿Qué debe existir entre el bobinado y la carcasa del estator? Esto de aquí. Entre este bobinado y entre esto. ¿Qué debe existir? Entonces, esta pregunta que va, la tercera pregunta va para los estudiantes de segundo C. Me dice, ¿qué debe existir entre el bobinado y entre la carcasa? Recuerden, ¿qué es lo que les decía? ¿Entre qué elementos debe existir continuidad y entre qué elementos no debe existir continuidad? En caso de existir continuidad entre dos elementos, ¿qué era lo que pasaba con el estator? Entonces, ustedes deben... Había un cortocircuito. Eso. Si es que existe continuidad entre estos dos elementos, existía cortocircuito entre la carcasa y entre el bobinado. Era un cortocircuito y el elemento no funcionaba. Todo eso lo debemos colocar en el chat, por favor. Listo. Luego de haber receptado todas sus respuestas, vamos. Siguiente. Comprobaciones del estator. Dice, el primer paso que se realizó para realizar estas comprobaciones, me dice, observamos el aislamiento del estator. El segundo paso, ¿cuál fue? Seleccionar el multímetro en continuidad de corriente. El tercer paso, ¿cuál fue? Colocar la punta roja del multímetro en el punto común del bobinado y la punta negra en cada uno de los terminales de la bobina. El cuarto paso, comprobamos que la carcasa esté aislada completamente del bobinado de cobre. Y el quinto paso fue que comprobamos el aislamiento entre la carcasa y el bobinado. Estos fueron los pasos en resumen de lo que se realizó en las comprobaciones del estator para observar que si es que existía cortocircuito entre estos dos elementos, existía continuidad entre los elementos aislantes y si existía esas dos cosas en todo este elemento, quiere decir que el estator no estaba funcionando correctamente. Pero si existe aislamiento entre la carcasa y aislamiento entre las bobinas, está correcto, en correcto funcionamiento el estator y puede seguir utilizando. Listo. Vamos, siguiente prueba. Comprobaciones del rotor. Las comprobaciones del rotor, igualmente, vamos a observar un video y luego de observar el video vamos a responder igual preguntas al chat que se van a realizar para cada uno de los cursos. ¿Qué es eso? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a probar un...
No se escucha, Licen. A ver, listo. Como no se escucha igual, les voy a ir explicando qué es lo que estamos haciendo. La primera verificación que se realiza en el rotor. Me dice que la primera verificación que yo voy a realizar en el rotor es una verificación visual. Voy a verificar primero las roscas. Esta es la primera rosca, la que estará conectada hacia la polea. Me dice que debo verificar que esta rosca no esté aislada y que esté en correcto funcionamiento. Porque si esta rosca se encuentra aislada, no va a poder recibir todo el movimiento del sistema que impulsa a todo este elemento. Entonces, lo primero que debo hacer, la primera verificación, la que realizo es una verificación visual sobre esta rosca que está conectada hacia la polea. Esa es la primera verificación que yo realizo. Segundo, lo que yo voy a realizar es en este eje verificar que no existan roturas ni torceduras, porque ese eje es el que me ayuda a conectar hacia este elemento que son los anillos colectores. La tercera verificación que se realiza, anillos colectores. Estos anillos colectores, lo que se suele desgastar son estas paredes de cobre que nosotros tenemos aquí. Estas paredes de cobre son las que absorben la corriente que está generada en el interior del bobinado del rotor. Ahora, nosotros tenemos aquí estos dos anillos colectores están rodeados de cobre. Lo que se suele desgastar en estos elementos es el cobre, porque nosotros tenemos sobre estos elementos unos carbones. Ahí se levanta una gata. Estos carbones tienden a rozar sobre el cuerpo. Cuando rozan sobre el cuerpo, quiere decir que se desgastan o van creando una guía, la cual hace una ceja y va desgastando el cobre. Ahora, ¿qué es lo que vamos a comprobar entre estos dos elementos? Al igual que en el elemento anterior, vamos a comprobar que exista continuidad entre estos dos elementos. Nosotros colocamos aquí en el multímetro. Colocamos el multímetro las dos puntas. Y estas nos ayudarán a que cada uno de los elementos, cuando exista un sonido, quiere decir que yo estoy comprobando que existe continuidad. Ahora, este elemento, los dos anillos colectores, debe existir continuidad. Coloco la punta positiva acá, la punta negativa acá, y existirá un sonido. Y eso quiere decir que existe continuidad. Ahora, ¿qué estoy comprobando en esta manera? Al comprobar en el anillo colector hacia el otro, hacia la punta del bobinado. Si nosotros observamos aquí, existe un bobinado. Este bobinado está conectado hacia este anillo colector. Entonces, si está conectado hacia este anillo colector, debe existir continuidad. Entonces, colocamos el multímetro y debe existir un sonido. Este sonido nos dará a conocer o nos dará a entender que existe la correcta continuidad hacia los anillos colectores. De la misma manera, colocamos este bobinado, estará conectado hacia el segundo anillo colector. Si está conectado hacia el segundo anillo colector, debe existir un sonido. Al existir un sonido, quiere decir que existe continuidad y está en óptimas condiciones el elemento. La siguiente comprobación que nosotros realizamos es del anillo colector hacia las masas polares. Cuando nosotros conectamos de esta manera el multímetro, no debe existir sonido, porque estos elementos no están conectados entre sí y no debe existir
continuidad. Aquí no existe continuidad, jóvenes. Al momento de que el multímetro pueda emitir un sonido, quiere decir que este elemento está en cortocircuito y no se encuentra en óptimas condiciones. Lo que hemos comprobado en el rotor quiere decir que hemos comprobado continuidad y cortocircuito en cada uno de los elementos, en los anillos colectores, entre el bobinado que existe en el interior del rotor. Ahora, lo que vamos a hacer es contestar las siguientes preguntas que vienen a ser sobre lo que observamos y lo que escuchamos de la explicación. La primera pregunta viene para segundo de bachillerato. ¿Cuál es la primera verificación que se debe realizar en el rotor? Tiene 30 segundos para poderme explicar cuál es la primera verificación que se realiza en el rotor. Tomarán en cuenta que la primera verificación que nosotros hicimos era que se realizaba una verificación visual. Esta verificación visual lo que nos ayuda es a realizar algunas comprobaciones que nosotros deberíamos tomar muy en cuenta para el correcto funcionamiento. Siguiente pregunta, para segundo de bachillerato B. ¿Qué debe revisar en los anillos colectores sobre el elemento de corte? ¿Qué debemos revisar en los anillos colectores antes de llegar al cuerpo que le cubre a los anillos colectores? Acuérdense que les decía que debemos revisar. La última ya te puedes ir. Hola señora, no está comiendo arriba de donde quité la ropa. No come donde hay que hacerlo. Si no, no te puede mandar de la mesa. Pero eso Siguiente. Vamos. Siguiente pregunta para segundo de bachillerato A. ¿Qué elemento se desgasta en los anillos colectores? Algo muy fácil que nosotros vimos en el cuerpo. ¿Qué elemento se desgasta sobre este cuerpo? ¿Dónde? Acuérdense qué es lo que les decía. ¿Qué? ¿Qué cosa? Entonces, las tres preguntas ¿Está comiendo están donde tu para los abuelita? tres cursos. Por favor, respondan qué es lo que debemos hacer para poder Silencio, Benjamín. Por favor. realizar el resumen sobre los pasos que se realizaron para tomar las medidas, para tomar las comprobaciones en el rotor. Listo. Vamos a verificar los pasos que se realizaron para las comprobaciones en el rotor. Dice, el primer paso fue verificar el estado de la rosca que se sujeta a la polea. Fue el primer paso que fue una verificación visual. Luego realizamos en el segundo paso, verificar verificar el estado de los anillos colectores que no se encuentren trizados ni desgastados. Fue el segundo paso que se realizó, otra verificación visual. Tercer paso. Me dice, selecciona el multímetro para medir continuidad. Dice, coloco las dos puntas del multímetro sobre los anillos colectores y escucho un sonido que debe emitir. Si es que se escucha un sonido entre los anillos colectores que nosotros decíamos, entre estos dos elementos, si es que yo escucho un sonido, eso quiere decir que existe continuidad entre estos dos elementos. Y al existir continuidad, el elemento se encuentra trabajando correctamente. Siguiente, me dice, intercalo el multímetro de la base del bobinado del interior hacia el anillo colector. ¿Qué quiere decir esto? Que intercalo esto de aquí, la punta del multímetro, hacia esta parte que nosotros tenemos acá, la base del bobinado.
La base del bobinado, lo que viene del interior del rotor hacia el anillo colector. Si existe un sonido, quiere decir que eso se encuentra en continuidad y se encuentra trabajando muy bien. Si no existe sonido, eso quiere decir que existe un corte de corriente y que no está trabajando adecuadamente. Siguiente, me dice que coloco el multímetro entre los anillos colectores y las masas polares, entre los cuales no debe existir continuidad. Coloco el multímetro entre los anillos colectores y masas polares, entre estos dos elementos, y no debe existir continuidad. Si existiese continuidad entre estos dos elementos, quiere decir que se encuentra en cortocircuito. Y al encontrarse en cortocircuito, este elemento no puede trabajar en el interior del alternador. Por lo tanto, este elemento no serviría para seguir trabajando en el alternador. Esos fueron los pasos para las comprobaciones que se realizaron en el rotor. Entonces, ahora les voy a enviar el deber, jóvenes. ¿Cuál va a ser el deber que usted va a realizar? En su cuaderno, usted observó el video, ¿no es cierto?, de las comprobaciones y le expliqué. Debe escribir los 5 pasos para las comprobaciones del rotor y escribir los 5 pasos para las comprobaciones del estator. Al nosotros escribir los 5 pasos para las comprobaciones del rotor y los 5 pasos para las comprobaciones del estator, son los pasos que yo ya le resumí en cada uno de estos elementos. Yo le resumí. Usted va a escribir estos pasos adicionales a las comprobaciones que se realizaron. Dice, observar el aislamiento del estator. Pero ¿cómo observé? No solamente le resumí los pasos. Estos son los principales, pero usted va a complementar con sus palabras lo que tiene a estos pasos adicionales. Este deber usted lo va a enviar a la plataforma del Classroom hasta la próxima semana, el día miércoles, que tenemos una nueva clase. ¿Listo, jóvenes? Entonces, igual, les voy a anexar toda esta información. Yo les voy a anexar a la plataforma del Classroom y aquí están las fuentes bibliográficas de las cuales usted puede ingresar nuevamente para que pueda verificar o revisar nuevamente si le quedó alguna duda sobre el video que no pudimos escuchar, pero les pude explicar. Entonces, les dejo estas fuentes bibliográficas y así usted puede también complementar un poco más su deber. Usted aquí observa las 2 fuentes sobre los 2 videos que observamos. Uno viene a ser sobre el estator y otro viene a ser sobre el rotor. Entonces, licenciada, disculpe, dígame. solo pasamos las preguntas que debemos resolver o también pasamos un poco la materia que nos está explicando. A ver, lo que debemos resolver, lo que debemos hacer de deber es escribir 5 pasos para las comprobaciones del rotor y el estator. Estos 5 pasos usted va a complementar con sus palabras. Ese es el deber. Sí. Y las preguntas que realizamos aquí en la clase, esas preguntas ya me quedaron respondidas en el chat. Lo que vamos a revisar es en el chat las respuestas que me dieron, dependiendo de cada uno de los grupos que se envió las respuestas y cómo respondieron cada uno. Entonces, como yo tengo toda esa información aquí, no tengo ningún inconveniente. Listo, jóvenes. ¿Cuándo hay que presentar, Licen? Hasta la próxima semana, el día miércoles, que tenemos una nueva clase. Me envía la plataforma del Classroom, por favor. Decir la clave del Classroom. Y ya les envié, igual les voy a volver a enviar, pero yo ya les envié la clase anterior. Pero de todas maneras yo les vuelvo a enviar, no se preocupen. Listo, jóvenes, espero que esta clase les haya agradado y espero verlos la próxima clase con la mejor disposición, guardando la disciplina. Recordemos que siempre después de esto hay muchas personas que nos están escuchando y necesitamos respetar el espacio de las demás personas también. Listo, jóvenes, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Gracias, Licen.
Bueno, jóvenes, Hasta luego, cuídense, pasen por bien, favor. cuídense mucho, señores. Hasta luego, pasen bien, señores. Hasta luego. Día, bien día, pasen bien. Hasta luego.